Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACYPE. Mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y les agradezco que nos acompañen este día en un nuevo programa. También el Instituto Nacional de Ciencias Penales agradece al Canal Judicial este espacio para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy vamos a hablar de periodismo y comunicación para la justicia. En realidad vamos a hablar de un diplomado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que lleva este nombre, ¿no? El Diplomado Periodismo y Comunicación para la Justicia, y nos acompaña su coordinador, Marco Lara Clara. Bienvenido, Marco, muchas gracias por venir. Muy buenos días, mucho gusto estar aquí y bueno, pues creo que es una buena ocasión para hablar del diplomado que tiene una convocatoria dirigida sobre todo a periodistas en activo de Seguridad y Justicia, a recién egresados y a otras personas interesadas en mejorar la calidad del periodismo y la comunicación. Podría ser también para gente de comunicación de las instituciones, ¿no? También, de las mismas instituciones. Cierto, este diplomado está concebido de manera mixta, es decir, por un lado para contribuir con la actualización profesional de periodistas y también para la actualización profesional de comunicadores institucionales o quienes quieran dedicarse a esa especialidad de la comunicación. Marco, ¿por qué fue necesario o por qué surge la idea de crear este diplomado? Es como, pues, una dualidad de temas que podrían parecer muy diferentes, ¿no? La comunicación, el periodismo y el tema de justicia. ¿Cómo es que nace la necesidad de crear este diplomado? Bueno, el Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia es una iniciativa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con apoyo de la USAID en México y recoge todo un trabajo que hemos estado haciendo durante los últimos 15 años de formación de periodistas y comunicadores. Ciertamente podría parecer contradictorio como lo miramos a veces en los medios o como lo miramos desde los medios, pero en los hechos México tiene una democracia deficitaria y esa democracia deficitaria se expresa y se empobrece todavía más por la calidad de la comunicación institucional y el periodismo. La calidad de la comunicación en México es más o menos decimonónica. Las instituciones de seguridad y justicia comunican como si estuvieran, bueno, decimonónica fue generoso, comunican como si estuvieran en la Edad Media, con apodos, con motes denigratorios, exhiben a las víctimas, venden fotos o filtran fotos, expedientes, videos de las víctimas, de las personas imputadas, violando derechos humanos y cometiendo delitos. Entonces nosotros queremos presentar una perspectiva positiva y constructiva para mostrar que la experiencia internacional nos enseña otras formas, otras plataformas de comunicación institucional del sistema de justicia penal, de las instituciones actoras del sistema, y eso se conecta con la calidad del periodismo. En México la calidad del periodismo, sobre todo el periodismo de seguridad y justicia, es también medieval o cuasi medieval, es decir, todos los días vemos en la televisión, en internet, en los medios impresos, en la radio, solamente escuchamos prácticamente estridencia, insultos hacia las personas que se manifiestan, agresiones hacia las víctimas, descalificaciones y criminalización de las víctimas, criminalización y bestialización de las personas detenidas e imputadas. Entonces, todos esos procesos, en nuestro punto de vista, es que empobrecen la democracia, no ayudan a que los y las ciudadanas comprendamos, solo nos intimidan o nos divierten. Y nosotros, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, queremos contribuir modestamente a mejorar la atmósfera de medios para que el público ejerza su derecho a la información con plenitud. ¿Cómo podrías expresar que el que los periodistas y los medios de comunicación hablen de una manera correcta en temas de justicia no sea coartar la libertad de expresión de los medios, ¿no? O de los periodistas? Ese es muy buen punto. Yo lo pondría de este ejemplo. Si la hija de Emilio Azcárraga fuera secuestrada, la exhibirían
y la denigrarían como denigrarían a otra persona? ¿Fue censura? Muy probable que no. Fue respeto. Sí, claro. ¿No? Entonces, en el mundo existen mecanismos que se llaman de autorregulación, por un lado, es decir, mecanismos de autocontención. Eso es la deontología del periodismo y la comunicación, es decir, la ciencia del bien hacer, a partir de una serie de parámetros que tienen que ver con la madre de todos los derechos humanos, que es la dignidad humana, por un lado. Por otro lado, las instituciones, a diferencia de los medios, las instituciones son plenamente sujetos obligados por la ley. Desde el artículo 1 constitucional, en el caso genérico de las personas, ¿no? Dice el artículo 1, todas las personas gozarán de los derechos humanos que no solo previstos en la Constitución, sino en los tratados internacionales, ¿sí? Y se interpretarán, dice el artículo 1, de la manera más amplia. Es decir, está el principio pro persona. La Constitución ya mandata que antes que cualquier consideración en el ejercicio del poder público está la persona, protegida de sus derechos humanos. Luego ya para el caso del conflicto penal está el artículo 20, cuyo apartado B se refiere a los derechos de las personas, a las garantías procesales de las personas imputadas, y el apartado C se refiere a las garantías procesales de las personas víctimas. Entonces ahí está toda la clave del asunto, y luego está el Código Nacional de Procedimientos Penales, que también en el apartado, en el artículo 109 para las víctimas y 113 para las personas imputadas, establece claramente el catálogo de protecciones que tienen las personas imputadas o víctimas en tantos sujetos procesales. Entonces ahí está, no hay... Respetar la ley no es un acto de censura, esa es una interpretación que a veces los medios o los periodistas damos para evitar que se nos responsabilice ética, pública, legalmente, de nuestras transgresiones a la norma. Entonces no es un tema de alinear a los medios de comunicación y a los reporteros, sino simplemente de cumplimiento de la ley. De la ley y de la ética, es decir, existe, por ejemplo, el Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO, que es todo un parámetro de comportamiento profesional, y el Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO y cualquier otro código establece que los derechos, que la ética profesional vale especialmente, es decir, tiene un candado todavía o un mayor rigor tratándose de personas imputadas o víctimas. Y hace precisiones, por ejemplo, en casos de víctimas de violencia sexual, de violencia machista. Entonces, hablar de censura cuando se trata de responsabilizarnos a las y los periodistas, de referirnos a las personas con respeto a su dignidad y a su integridad, es un problema grave de disociación de la realidad, pero también es un problema grave de responsabilización. No hay ningún actor social que deba estar más allá del Estado democrático. Marco, antes de continuar, yo quisiera que me platicaras de quiénes son algunos de los docentes que impartían este diplomado. Más adelante voy a adentrarme en los temas claro que del sí. diplomado, pero platícanos quiénes integran la planta docente de este diplomado. Esa es una pregunta espléndida porque nosotros no quisimos hacer un diplomado donde sencillamente fueran reporteros o editores a contar lo que en el gremio llamamos las patoaventuras, es decir, pues, si yo fui reportero, cubro, hago, es adrenalina, es emoción. Nosotros hicimos una selección de periodistas que tuvieran una trayectoria de cambio social, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros queremos proyectar un espacio académico riguroso que conciba al periodista y al comunicador, a la periodista como agente de cambio para la fiscalización ciudadana del sistema de justicia penal y para su transformación. Nosotros pensamos que la crítica al ejercicio del poder público debe ser una crítica para la transformación, no una crítica para dinamitar, ¿no? Llanamente. Entonces, en esta selección tenemos a periodistas de 2 o 3 generaciones, desde Lidia Cacho
hasta Laura Woldenberg, pasando por Guillermo Osorno, Aleida Calleja, María Antonieta Barragán, Samantha Paredón, Jania Argüelles. O sea, tenemos una gama interesantísima, María Elena Cantú, que es una gran reportera freelance del periódico Reforma. Tenemos a Mael Vallejo, que es uno de los mejores periodistas, uno de los talentos periodísticos jóvenes del periodismo digital. Entonces tenemos un claustro docente, insisto, de primer nivel, podríamos decir así. Exacto, pero de personas, de periodistas que no solamente quieren compartir sus experiencias y sus anécdotas, sino que quieren motivar a jóvenes periodistas y comunicadores a dejar de asumir que el periodismo tiene que ser como es y la comunicación, nada más porque así es. Y también periodistas que conozcan el sistema de justicia penal, que no es algo sencillo, ¿no? Y ni común tampoco. Gran punto, no solo que conozcan, sino que han sido víctimas del sistema de justicia penal. Tenemos a Lidia Cacho, por ejemplo, que ha sido una víctima de varios sistemas penales, ¿no? Desde el sistema estatal, federal, que ha sido víctima de la ineptitud del sistema de protección, del sistema federal de protección para periodistas, del mecanismo federal de protección para periodistas. Es decir, tienes toda la razón. ¿También se toca ese tema en el diplomado? Sí, nosotros pensamos que, bueno, el diplomado, si revisamos ordenadamente el programa, la currícula del diplomado, el diplomado empieza con una perspectiva amplia de problematización de la democracia, el sistema de justicia penal y el sistema de medios, es decir, entender cuáles son el papel, de acuerdo con el derecho internacional de derechos humanos, el derecho internacional público, que es el que establece el orden democrático en el mundo actual, y después de esa revisión vamos avanzando y llegamos a revisar la libertad de expresión precisamente como un derecho relativo frente a otros derechos como el derecho a la propia imagen, como el derecho a la dignidad, como el derecho a la integridad, como el derecho a la privacidad, ¿no? Como el derecho a la protección de las víctimas, como el derecho a la presunción de inocencia en el caso de las personas. También. Exacto. Y contrapesado con el derecho a la información del público. Entonces presentamos una gama amplia e integral, holística de los derechos para sensibilizar a nuestro gremio de que se puede hacer periodismo sin insultar a las personas. Se puede hacer periodismo contribuyendo a que el público comprenda los fenómenos de la seguridad, los fenómenos de la criminalidad, los fenómenos de las violencias, los fenómenos de los conflictos, de una manera que le permita actuar y no quedarse paralizado o entretenerse con las tragedias ajenas. Después avanzamos hacia la historia de la comunicación institucional y las herramientas para comunicar que hay en el mundo, para eso las ingenierías de procesos editoriales de comunicación, con perspectiva del sistema acusatorio. Hacemos un ejercicio de derecho comparado o de modelos comparados entre el sistema inquisitivo que estamos dejando en México y no podemos, y el acusatorio que ya tenemos al menos normativamente, y después llegamos a explicar de manera pormenorizada y con observación de audiencias y conversaciones con actores procesales el sistema de justicia penal en su modalidad actual dentro del paradigma acusatorio, y todas sus posibilidades que yo llamo humanísticas de mecanismos alternos, de vías no penales, de medidas cautelares justicia en libertad, justicia restaurativa, justicia con perspectiva diferenciada, de acuerdo con los derechos de las niñas y las mujeres, personas con discapacidad. Es decir, hacemos toda una revisión bajo la perspectiva diferenciada e interseccional. Y terminamos con la unidad que a mí más me emociona, probablemente, que es transmedia. Es decir, nosotros les vamos a transferir a los y las periodistas herramientas tecnológicas y conceptuales
para comunicar con eficacia, sabiendo usar no solamente las plataformas digitales y los canales digitales estratégicamente, sino también y sobre todo aprendiendo marketing social, aprendiendo transmedia storytelling, o sea, narrativas transmedia. Entonces, una perspectiva completa que, insisto, se trata de que nosotros salgamos muy motivados para cambiar, para ayudar a cambiar el sistema desde una mirada libre y crítica e independiente. Pues Marco, tenemos que hacer una pausa y si te parece bien, regresando del corte, profundizaremos en algunos de los temas que estás mencionando. Por supuesto, con mucho gusto. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa y en nuestro Twitter que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas, en especial el día de hoy que estamos hablando del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia con Marco Lara. Marco, platícanos. ¿Cuándo comienza? Esta es la primera edición del diplomado, ¿verdad? Apenas va a salir. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo sale la convocatoria? ¿Y cuál es la duración? La convocatoria ya está en curso desde principios de junio. Dura 240 horas. ¿Por qué? Porque de acuerdo con los criterios de la Universidad Nacional Autónoma de México, si bien, y en general la norma es que un diplomado puede durar, por lo menos tiene que durar 120 horas. Estas son 240 horas porque es con opción a titulación. Es decir, los compañeros y compañeras recién egresados o ya egresados y también quienes ya ejercen la comunicación y el periodismo que egresaron de la Universidad Nacional Autónoma de México, egresaron de comunicación, de sus diversos campus, podrán titularse cursando el diplomado. Es todo un proceso administrativo para lograrlo. Va a ser los viernes 4 horas en la tarde y los sábados 4 horas en la mañana. La idea es que sea un ejercicio dinámico, va a incluir mucha práctica, no queremos algo acartonado, aburrido, donde nosotros digamos, pues vamos a llegar a explicarles la Constitución y a que se la aprendan de memoria y entonces el Código Nacional de Procesos Penales, sino sí vamos a aprender las normas, pero sobre todo vamos a aprender el sentido profundo de las normas en la vida de las personas, en nuestra vida, qué sentido tiene. Y fíjate, Luz María, que esto adquiere particular relevancia porque hoy tenemos, desde 2000 a la fecha, tenemos una circunstancia crítica para el ejercicio del periodismo en México. Entonces es muy importante que los y las periodistas y los y las comunicadores comprendamos que nuestra seguridad personal, nuestra integridad, la de nuestra familia, nuestra vida, depende en gran medida de un sistema de justicia penal que funcione. Yo noto que nosotros, en una disociación de la realidad, denostamos a las instituciones del sistema de justicia penal, sistemáticamente, con o sin razón. Hay muchas razones para cuestionar severamente a un sistema, que es un sistema históricamente abusivo, violador de derechos humanos, lo es. Ahí tenemos el caso de Ayotzinapa para ver un pequeño ejemplo. Sin embargo, nosotros queremos un sistema que sirva, no queremos un sistema que no sirva. Entonces, para eso el periodismo puede ser lo que yo llamo un recurso social de transformación. Es decir, si el periodismo no se dedica a dinamitar al sistema, sino a verlo con detalle, con conocimiento de causa, a enfocar sus problemas, a explicarle al público. A difundirlo, ¿no? Porque la gente no lo conoce. Claro, exacto, a socializar sus características, a socializar lo que le falta para mejorar, a socializar todo lo que ya tiene normativamente, que es estupendo, ¿no? Entonces, todo esto nosotros lo vamos a presentar en el diplomado de manera integral. Son 6 módulos muy ordenados y que incluyen, insisto, prácticas, diálogos con actores del sistema de justicia penal, diálogos críticos, diálogos inteligentes,
y que incluyen muchas herramientas, transferencia de herramientas. Me gusta mucho este punto que tocaste de comunicar el sistema de justicia penal para la ciudadanía, porque muchas veces se ha dado que se comunica de forma contraria, como si el sistema de justicia penal fuera pues una mala idea, ¿no? Así, es que como todos entran, salen, ¿no? Claro. Hay muchas formas en las que se ha comunicado el sistema que no son correctas, que son contrarias a lo que es el sistema de justicia penal acusatorio, y es importante que la ciudadanía sepa de verdad en qué consiste. Quisiera preguntarte cómo impacta este cambio al sistema de justicia penal acusatorio para la labor de los periodistas y comunicadores. O sea, en esencia, su labor, ¿cómo cambia al cambiar o al obtener esta reforma en materia de justicia penal y también la reforma de derechos humanos que ya me mencionabas anteriormente? Mira, el paradigma acusatorio de justicia penal que se implementó a partir de la reforma constitucional de 2008 y que acabó finalmente reforzándose con la reforma de derechos humanos de 2011, incorpora un conjunto de principios, básicamente 5 principios, que son los que están en el artículo 20 constitucional, cuando la Constitución dice el sistema de justicia penal será de tipo acusatorio y se regirá por los principios. Menciona los 5 principios procesales y empieza por el principio de publicidad, que después está en el artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto se conecta, Luz María, con los artículos 6 y 7 constitucionales, es decir, máxima publicidad, rendición de cuentas, transparencia. Entonces, una de las características más estimulantes del sistema de justicia penal en su vertiente actual es que tiene todo normativamente para la transparencia y para la rendición de cuentas. Y eso es oro molido para los y las periodistas. Históricamente, los y las periodistas policiales y judiciales habíamos sido una subespecie periodística mendicante. Es decir, dependíamos de filtraciones de averiguaciones previas. Ya vimos lo que eso produjo en el caso Narvarte, ¿no? O hoy de carpetas de investigación en el sistema acusatorio. Entonces, el hecho de que por mandato legal, el artículo 5 del Código Nacional dice que los y las periodistas tenemos derecho a estar en las audiencias, así dice textual, sí, claro, por primera vez en la historia. Entonces, significa que el sistema procesalmente tiene todo para que nosotros podamos presenciar cómo se desahoga y se transforma el conflicto penal institucionalmente. Entonces, esta es una época que los y las periodistas tendríamos que aprovechar, pero seguimos jugando a la Edad Media. Y eso no lo están aprovechando, no están ahí ahora los periodistas en las salas. Mira, nuestro gremio, la mayoría sigue haciendo negocios, sigue cobrando en muchos casos en las procuradurías, sigue beneficiando. Bueno, tenemos en los estados, sobre todo, muchos compañeros que trabajan a medio tiempo en la policía y a medio tiempo cubriendo la policía en el ámbito municipal. Y eso yo no lo critico, es decir, siendo un conflicto de interés grave, pues el periodismo en México está precarizado laboralmente. No me estoy refiriendo, no estoy situándome desde una superioridad moral. Lo que estoy diciendo es que el periodismo tiene problemas estructurales graves. Y uno de esos problemas estructurales graves es que el periodismo policial y judicial está sometido por las instituciones. Las áreas de comunicación institucional funcionan como mecanismos de contención, no funcionan como mecanismos para hacer posible el acceso a la información pública como mandata la Constitución y las leyes secundarias, sino son mecanismos de regaño, de dádiva, de extorsión, de soborno en general. Eso es una norma a nivel nacional, no en los estados y acá no, en general. Desde las oficinas de comunicación institucional se paga, se llevan los convenios de publicidad de una manera aviesa, es decir, poco transparente. Ya vimos que esta ley de seguridad, esta ley que llaman ley Chayote, no llegó a agudizar el problema y no a resolverlo. Entonces, realmente, el sistema, hay una disociación, otra vez he mencionado 3 veces la palabra disociación, entre todo lo que ofrece maravillosamente la norma en términos de acceso a la información pública y de obligación de los actores del sistema de rendir cuentas frente
a una comunicación institucional, a una práctica institucional, por ejemplo, las fiscalías y las procuradurías opacas que manejan la información pública de manera discrecional y unos medios que siguen lucrando básicamente con la alarma social, con los miedos sociales y con la politización de la justicia. Hablando de este tema, pues en uno de los primeros módulos se habla de cuáles son las consecuencias, bueno, me gustaría que me dijeras cuáles son las consecuencias sociales de la nota roja y el infoentretenimiento. Estupendo. Mira, la nota roja es un frame del siglo XIX. Ese frame está en el ADN del surgimiento de la prensa industrial. En el mundo tiene otros nombres. Estados Unidos se llama periodismo negro, en Sudamérica se llama crónica negra, en fin, crónica roja. En México se llama periodismo de nota roja. Hay muchas leyendas o versiones folclorizadas de cómo se llegó a nombrar, pero en todo caso es un frame de noticias del siglo XIX que se basa en la individualización del delito, se basa en una visión maniquea y demonizante de las personas, se basa en una visión que invisibiliza y basuriza a las víctimas, también las criminaliza a veces, ¿no? O sea, la mató porque discutían, crimen pasional, la mató porque abandonaba a sus hijos, es decir, justifica de algún modo, legitima la violencia. Eso Pierre Bourdieu le llama violencia simbólica. Saca del contexto el conflicto penal, individualizándolo, volviéndolo una suerte de lucha entre el bien y el mal. Y en la posmodernidad es la nota roja que uno pensaría, por ejemplo, de mi generación, que vivimos la transición de la vieja escuela de nota roja a la era de la transmedia. Lo que vemos es que el infoentretenimiento llegó a darle nuevo oxígeno y vida a la nota roja. Hubo una imbricación entre frames y hoy el infoentretenimiento ha hecho que se dé noticia de una manera espectacularizante. Lo que hoy vemos, por ejemplo, en el caso de La fuga de Joaquín Guzmán Loera, ¿no? Es un espectáculo, un show. Lo hacen como historias, como... Exacto, fantasías. Como una serie, ¿no? Exacto, igual, lo vimos cual. Con el sismo, ¿no? Que no tiene nada que ver con el sistema de justicia penal, Exacto, pero lo vimos. Bueno. Inventando personajes, ¿ves? Algo que te quedes es, por ejemplo, yo cuando era niña tenía la nota roja. Yo pensaba en los periódicos que vendían en la esquina o en algunos puestos de periódico que mi mamá me decía, no voltees a ver ahí, ¿no? Pero ahora me pareciera que esa nota roja es toda la comunicación. Tienes toda la razón. No es que antes no estuve, antes había un dicho cuando yo empecé en el periodismo que todavía está un poco, pero ya no vale tanto, que decía, la primera plana es para los ricos, o sociales es para los ricos, la primera plana para los políticos, y la nota roja para los pobres. Así era más o menos en efecto. Sin embargo, si tú ves casos como el asesinato de Obregón o el asesinato de Lucio Cabañas en los 70, muchos pues, o el asesinato de Jaramillo mucho antes, en todos esos ves que los temas de la violencia, el delito, se iban a primera plana, en fin, pero no había lo que podríamos llamar una securitización de la atmósfera mediática. ¿Ves? Entonces, hoy lo que tenemos en paralelo con la securitización de la vida pública y de las relaciones sociales es una securitización del ambiente mediático. Entonces, eso es tremendamente nocivo porque obstaculiza el entendimiento. Es decir, lo que se hace es que desde los medios, los y las periodistas, sencillamente trabajamos con el timing de los miedos sociales, ¿ves? Y esto también nos lleva como a la normalización de la violencia, que eso es un tema que tocamos también mucho en este programa. ¿Es responsabilidad de los comunicadores y de los periodistas este fenómeno que se tiene, que ya lo vemos como algo normal, tanta violencia en nuestro país? Claro, pero también es súper lucrativo. Tú imagínate en el gobierno de Calderón, él usó el cliché guerra. No le interesó la Convención de Ginebra, el derecho internacional humanitario. Él ni siquiera se preocupó por encuadrar el cliché guerra dentro del derecho de guerra, ¿no? Que hubiera sido mínimo. Él usó el cliché guerra como una operación de comunicación política
y los periodistas lo tomamos. Es decir, la revista Proceso tomó en sus portadas, yo no he hecho un recuento, pues sería interesante ver cuántas portadas. Tú dirías, cualquier revista pues le hubiera cobrado a Presidencia, ¿no? En los estilos en los que hacen los medios, que es cobrar sus contenidos, ¿no? Calderón no necesitó pagar fortunas para que los medios se apropiaran de su discurso guerrerista, ¿no? Usando un cliché tan riesgoso socialmente como guerra, vendiéndolo, soltándolo, y entonces lo que vimos fue una ola tremendamente tóxica de cadáveres, personas imputadas, ¿no? Bueno, el caso de Florán Cassés es un caso, un hito. Entonces, eso que tú dices también es, o sobre todo es consecuencia de una imbricación entre la politización de la justicia y la instrumentalización de los medios con un gremio periodístico bastante precarizado. Entonces, esa combinación y desde luego un público acrítico de sus medios, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, que ahora que se habla del presidente, de que el presidente sería López Obrador, ¿no? Se habla de que él va a cambiar el sistema de justicia penal porque el sistema de justicia penal no sirve, ¿no? Por ejemplo, lo he escuchado mucho en la calle con taxistas y gente en el transporte. Y eso me impacta, porque no estamos entendiendo que el sistema de justicia penal acusatorio ha sido una inversión ciudadana enorme. Entonces no se trata de que si López Obrador va a ser presidente o si tal o cual, entonces va a revertir algo que ha sido un enorme esfuerzo social. Se trata de entender qué le falta al sistema para que cambie, se trata de entender cómo transformamos las prácticas, se trata de entender todos los fenómenos que implican mejorar el sistema para que los y las ciudadanas tengamos acceso a la justicia. Y para eso es el periodismo en una democracia. El periodismo no es para denigrar a personas imputadas y víctimas. El periodismo es para mejorar la calidad del sistema de justicia. Justo esa es mi siguiente pregunta. Platícanos un poquito de los derechos de las personas, de las víctimas e imputados del delito, como una prioridad, así lo manejan, de justicia penal democrática. Bueno, empezaría mencionando dos manuales. Nosotros, el diplomado tiene como documentos de referencia para el asunto procesal dos manuales. Un manual sobre derechos de las víctimas o sobre periodismo para tratamiento de noticias sobre las víctimas y otro que se llama Novedades Procesales del Sistema de Justicia Penal. Ambos fueron realizados ex profeso para este diplomado. Son manuales muy bonitos, muy organizados, muy precisos, no tienen un lenguaje inquisitivo, porque ese es un problema. A veces los y las periodistas hacemos manuales o el Poder Judicial hace protocolos o manuales y usan, bueno, tú escuchas a magistrados, a ministros hablando como agentes del Ministerio Público de la era casi del porfiriato, ¿no? Es decir, de la era más casi lombrosiana del sistema de justicia penal o neopositivista, ¿no? Entonces, nosotros en esos manuales enfatizamos que el periodismo exige nuevos lenguajes. Hay otra manera de nombrar a la justicia para que el público comprenda que la justicia no va de aplastar personas. La justicia no es un conflicto entre el bien y el mal, donde hay un perdedor que es la víctima, que ya se fregó, y que también se exponen, ¿no? Exacto, claro. Y una persona que siempre es delincuente, aunque no haya sido juzgada, que pudo haber sido torturada y que aunque pudo haber sido torturada, es altamente probable, fue criminalizada. Entonces, lo que nosotros decimos en estos manuales y como parte de la narrativa de este diplomado, que insisto es resultado, es el sumum de un trabajo que hemos hecho durante 15 años de proponer una nueva visión del periodismo judicial bajo el concepto de nuevo periodismo judicial, es la justicia se tiene que retratar en democracia de una manera que refleje todas sus posibilidades como mecanismo o servicio público de habilitación de derechos y de transformación pacífica de los conflictos penales. Claro. Entonces, en estos manuales
te enseñan o te guían de cómo poder presentar de una manera correcta a la víctima y a las personas víctimas y a las personas imputadas. Exacto. ¿Cuáles son? O sea, no es un asunto de purismo, es un asunto de respeto a los derechos humanos. Si tú te refieres a una persona como el sujeto, estás cosificándola y estás ejerciendo contra ella, de acuerdo, por ejemplo, con la sociología francesa, con Pierre Bourdieu, estás ejerciendo violencia simbólica y estás contribuyendo a la violación de sus derechos, ¿ves? Entonces, en toda esa gama, no sé si tú viste en el periódico Excelsior una noticia sobre Raimundo Ramos, un defensor de derechos humanos en Tamaulipas. Toda la pieza, primero una pieza sin autores, luego sin fuentes claras. Lo único que tenía era, decía, en un proceso contra personas del cártel del Golfo, de los Zetas, perdón, ya sabes cómo siempre usamos estas categorías a tontas sí. Y a locas, cártel, Zetas, o sea, como etiquetas, como si fuera a decir, esta es una leche deslactosada y esta es una leche descremada, o sea, ¿no? Porque los periodistas solemos, y las periodistas solemos, sencillamente repetir o escribir sumisamente lo que se nos dice, ¿no? Sin usar juicio crítico, sin relativizar, sin poner en contexto. Entonces, tú imagínate, esta pieza decía, y es que declararon en la audiencia que le daban dinero y que le entregaban tantos $1000. Eso no es nada. Es decir, el hecho de que algo se ventile en una audiencia puede o no ser. Es decir, son elementos que aporta la defensa, ¿sí? Elementos de prueba, así se llaman en el Código Nacional, datos probatorios, que no significa que sean verdad judicial. Que sea real, sí, claro. Estos todavía no era ni siquiera una etapa donde el juez hubiéramos entrado propiamente a la audiencia intermedia, ¿no? De acreditación de elementos probatorios, y entonces el medio ya lo daba, por cierto. Entonces también hay que tener cuidado en el momento en el que se debe de comunicar lo que se escucha en las audiencias. Además, ¿no? Hay que... Fíjate, esto es importante, porque hay que entender los momentos procesales, las facultades de los actores procesales, cuáles son los límites, cuándo violan derechos humanos, cuándo se exceden en el uso de sus poderes, o sea, cometen abuso de autoridad. Pero también hay que dejar de hacer otra cosa, hay que dejar de vender noticias falsas. Eso de Raimundo Ramos son fake news. Y que sucede mucho, y sobre todo ahora en redes sociales. Marco, exacto, tenemos que hacer una pausa y regresamos con este tema tan interesante. Por supuesto. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a darnos sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros programas, en especial el del día de hoy, que estamos hablando de periodismo y comunicación para la justicia. Marco, me gustaría hacerte algunas otras preguntas acerca de los contenidos del diplomado, este diplomado que se impartirá en la Universidad Nacional Autónoma de México y que se realizó en coordinación con USAID. Ya hablábamos de los actores institucionales, ¿no? De los comunicadores institucionales. En este diplomado también se habla de cuál es su papel, pero quisiera que hiciéramos hincapié en esto y cuál es la manera correcta. Tú ya hablabas de ciertas prácticas que se realizan por parte de los comunicadores institucionales, pero yo también me venía a la mente la comunicación institucional muchas veces es comunicados de prensa, boletines, cosa que no nadie toma, ¿no? O sea, en experiencia propia, yo te puedo decir, los boletines pocas veces son consultados por los periodistas o los comunicadores, sino ellos buscan como algo con mucho más... A veces spicy, como te dice. Y le ponen su sí, también. Platícanos, ¿cuál debe de ser el papel de los comunicadores institucionales? Mira, históricamente la comunicación institucional propiamente dicha inició legalmente en México, o sea, estructuralmente, en los años 50. Es decir, a partir de los años 50 se creó una estructura institucional de comunicación que se llama comunicación social. Históricamente, en estas décadas, casi más de medio siglo que ha transcurrido de entonces a la fecha, la comunicación institucional sigue siendo un mecanismo de culto a la personalidad,
de opacidad, de negación o alteración de información, de diseminación de filtraciones o noticias falsas, ¿sí? Y de cooptación de medios y periodistas a través de la llavecita de los contratos de publicidad, de los convenios de publicidad y el chayote, el embute, el dinero que las dádivas que se pagan a los periodistas, a veces más grandes, a veces más chicas. Ese ha sido históricamente el papel de la comunicación institucional. Sin embargo, hay en el mundo prácticas de profesionalización de la comunicación de las policías. Yo recuerdo, por ejemplo, la policía de Baltimore. O sea, hay, en mi experiencia, hay muchos, en Alemania, en España. Entonces, hay mucha experiencia internacional sobre formas profesionales de comunicación institucional, por un lado. La comunicación institucional, bueno, en España está normada en muchos casos a través de instrucciones, a través de la ley, a través de decretos, protocolos. En todo caso, lo importante es decir que la comunicación institucional debe ser vista como una vertiente del acceso a la justicia. Es que interesante. Es decir, no está disociada. Yo diría que si hiciéramos un sistema de indicadores de acceso a la justicia, el primero sería la comunicación. ¿Por qué? Porque a mí la policía me detiene, el primer respondiente que sea me detiene. ¿Qué hace? Me exhibe o filtra mis datos, ¿sí? O si soy víctima, me toma una foto y la manda por Twitter a un camarada, o si soy del C5 o C6, le llamo a un camarada, a un periodista, y le digo, oye, pues hubo una violación, todavía está la víctima ahí. Entonces, todo eso es la primera evidencia, el primer síntoma de que la justicia está fallando, de que se está negando el acceso a la justicia, porque la justicia pasa por la protección del Estado, como establece la Constitución y el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, y una serie de normas, como las leyes de acceso a la información. Entonces, en pocas palabras, la comunicación institucional debe estandarizarse con el acceso a la justicia, y la buena noticia es que hoy hay todo en las normas mexicanas que van desde la constitucional a las de acceso a la información y transparencia, a las de radio y televisión, a las de diferenciadas como niños, niñas y adolescentes, derecho de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, las personas con discapacidad, la ley de ejecución penal. Todas esas normas ya establecen límites para el acceso a la información. ¿Cuáles son los límites? Dignidad humana, integridad, igualdad, ¿sí? Y privacidad. Entonces, todas las instituciones de comunicación institucional deberían tener su checklist. Si yo voy a emitir cualquier declaración, el gobernador para el que yo trabajo, el procurador, el fiscal, va a emitir cualquier declaración, cualquier boletín, un tuit, ahí está, señor. Usted póngale palomita a lo que va a decir. Si lo que va a decir no atenta contra la privacidad, la intimidad, la integridad, ¿sí? y la igualdad, ¿sí? Entonces díganlo. Listo. Y desde luego si no afecta el proceso, porque las normas son estrictas en términos de la información derivada de una actuación judicial o de cualquier actuación o procesal, ¿no? O ministerial en el momento del procedimiento o del juicio. Entonces, hoy la comunicación institucional está totalmente desarticulada. No, más bien funciona como apéndice. Es decir, hoy a través de la comunicación, te lo diría así, Luz María, hoy a través de la comunicación se aplica el primer castigo a la persona imputada y a la persona víctima. Vamos a ver el caso de Stephanie Magón, por ejemplo. Sí, claro. Hay un tema que no pude percibir en el programa del diplomado, que tal vez aplicaría más para la comunicación institucional que para la de periodistas y comunicadores, pero es el lenguaje ciudadano.
¿Es importante? ¿Se toca el tema de una forma transversal o en el diplomado? Se toca, no solo se toca, sino los manuales traen, sobre todo el segundo, trae 30 pautas para la cobertura de noticias. Los dos traen pautas y traen una suerte de tesauro en los hechos. Porque es una característica del sistema de justicia penal, es una de las cosas más difíciles de comunicar a la ciudadanía en general. O sea, todo el sistema de justicia penal, toda la legislación, usan términos que son muy difíciles de explicar, aparte a la ciudadanía, ¿no? Empezando por la persona imputada, ¿no? Que es un imputado, ¿quién es una persona imputada? ¿Qué quiere decir esto? Pocas personas saben cuáles son los significados de estas palabras que todo el sistema de justicia penal las trae, ¿no? Exacto, y es triste también que no solo es que no lo entiendan o no lo sepan, no les interesa. Les interesa hasta muchas veces, hasta que protagonizan un conflicto penal como víctimas o familiares o víctimas de violación de derechos humanos o imputados, entonces entienden muchas veces, caen en la cuenta de la importancia de este tema. Las Fuerzas Armadas en México, los poderes judiciales, las policías, los actores políticos del sistema siguen comunicando como en el siglo XIX. O sea, no es posible que yo vea a un funcionario público del más alto nivel de la Procuraduría General de la República o del secretariado, diciendo, fue detenido un masculino, ¿Por qué hablan así? O sea, ¿ante quién piensan que se están dirigiendo? ¿Por qué no humanizan a las personas? ¿Sí? ¿Por qué tienen que hablar como si estuvieran rindiendo un parte militar, donde las personas no importan, sino los resultados arteros de la operación? Los masculinos atacaron entonces un comando que eran del cártel de... ¿Por qué hablan así? ¿Por qué no dicen 5 personas murieron? ¿Sí? Y desde luego las instituciones del Estado investigarán que la muerte haya ocurrido verdaderamente en un enfrentamiento y que no. Hay una de origen, al comunicar, hay una gravísima devaluación de la persona humana, contradiciendo totalmente los tratados de los que es parte México y contradiciendo la Constitución, comenzando por el artículo 1 constitucional. El artículo 1 constitucional habla de personas, no habla de masculinos, no habla de sujetos, no habla de individuales ni de individuos, ¿no? Una fémina que fue abatida por no sé qué. O sea, ¿por qué tienen estos clichés de cabo de cuartel? Yo no entiendo. Son personas que tienen doctorado a veces. ¿Por qué? Es un misterio que tiene que ver con lo que en teoría del institucionalismo se llama modelo mental. Es decir, estamos en un entorno de paradigma acusatorio con un predominante modelo mental inquisitivo. Increíble, es magia. Marco, me gustaría que siguiéramos avanzando en los temas y en los módulos. Ya nos quedan solamente 3 minutos, pero hay un apartado de desafíos que quisiera que me platicaras de una manera muy breve. Y el módulo 6, que es el que me dices que más te gusta, que habla de transmedia. Bueno, los desafíos se trata de contribuir con la sensibilización y la estimulación de los periodistas, las periodistas y las comunicadores sobre el hecho de que se puede comunicar de otra manera. Y eso no significa que uno haga apología del delito. No es como un cambio de chip también. Exacto, un cambio de referentes mentales y también una visión humanística del periodismo, ¿no? Los periodistas no somos, los y las periodistas no somos apéndices de la justicia abusiva y autoritaria. Al contrario, tenemos que la sociedad nos tiene que percibir de su lado siempre, ¿sí? Sea cual sea su estatus ante la ley. Y ya el último módulo, el sexto de los 7, el último de los 6 módulos, es el que se refiere a herramientas para la transmedia storytelling o las narrativas transmedia, que es para comunicadoras, comunicadores y para periodistas también. Es decir, la idea es, primero, mostrar a quienes cursan el diplomado los comportamientos de las personas en el espacio público digital, ¿sí? Los comportamientos de comunicación, de información, de interacciones,
y después transferirles herramientas muy específicas, metodología, conocimiento aplicado para comunicar con eficacia, con creatividad, con un discurso vibrante. Es decir, esta idea de que el buen periodismo no se vende, hablando llanamente, es una de las mayores mentiras. El problema es que el periodismo tiene que ser muy bien hecho para que se venda. No tiene que denigrar a nadie, tiene que estar muy bien hecho. Y nosotros vamos a aportar esto porque nosotros estamos convencidos de que en la medida en que un periodista no solamente sepa de la materia, sino sepa comunicar o se actualice comunicando, en esa medida vamos a concebirnos como profesionales de transformación. Ese es el mensaje que nosotros queremos mandar. Y bueno, pues es claro que nosotros llamamos a inscribirse a la comunidad universitaria, a titularse mediante este mecanismo. El diplomado está está más barato que otros diplomados dentro de la propia facultad. Y está abierto a todo el público, ¿no? No solamente a los estudiantes, ¿no? Eso es importante decir y recordar al auditorio que está justo abierta la convocatoria para este diplomado de periodismo y comunicación para la justicia. Exacto, y inscríbanse, el cupo es limitado. Y va a ser una experiencia emocionante. Y enriquecedora para el sistema de justicia penal y también para la labor de los periodistas y las comunidades. También, y esperamos tener ahí, por ejemplo, a representantes del Poder Judicial a conversar con periodistas, pero no a conversar desde una manera formal, con traje y corbata, sino a charlar sobre, por ejemplo, qué significa para un juez, para un juzgador, qué papel tiene, qué efectos tiene en su función un buen o un mal periodismo, porque eso es fundamental. Hay informes internacionales que muestran que un periodismo estridente y de nota roja daña la independencia judicial. Pues Marco, te agradezco muchísimo que hayas venido a platicarnos de este diplomado y les deseo todo el éxito en su labor. Y muchas gracias por venir a Expediente. Gracias, Luz María. Y bueno, tú inscríbete, por favor. Ahí claro que sí, ahí estaremos. Al auditorio les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE.